Buen día, yo soy la ingeniera Florencia Galdeano, profesora adjunta de la Cátedra de Agroclimatología, materia del tercer trimestre de primer año. Hoy me invitaron a compartir con ustedes una breve introducción al clima dentro de lo que es esta materia de introducción a las ciencias agrarias. Para poder hacerlo debemos entender cómo interviene el clima en los recursos naturales. Para ello nos preguntamos qué son los recursos naturales. Son aquellos elementos de la naturaleza que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. Dentro de estos elementos vamos a encontrar al agua, al suelo, los vegetales y animales. Nosotros los vamos a usar y transformar de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con noticias como estas, donde la actividad agropecuaria se ve influida por diversos factores, a veces para bien y otras desfavorablemente? Por ejemplo, años en que observamos en las noticias que ha habido una cosecha récord, o bien donde la influencia de las inundaciones o de la sequía nos llevan a determinar una emergencia agropecuaria. Toda esa información forma parte de los recursos naturales con que nos vamos a encontrar en los ecosistemas. Entonces, entendemos como ecosistema al conjunto de especies de una área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Estas especies se van a relacionar entre ellas. Entonces, en todo ecosistema nos vamos a encontrar con factores bióticos y abióticos. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos nos vamos a encontrar con el clima. Y dentro del clima, dos aspectos a tener en cuenta: la climatología y la meteorología. La climatología, que tiene su origen en la palabra clinein, que significa inclinación del sol. Y la meteorología, que proviene de la palabra meteoro, que significa todo aquello que está suspendido en el aire. Valdría preguntarnos qué significa la climatología, y por ello nos vamos a encontrar con diversos conceptos. Por ejemplo, entender que la climatología es el conjunto de condiciones atmosféricas que prevalecen en un momento y lugar determinados. También podemos decir que es la ciencia que se ocupa del estudio de la distribución de los climas sobre la superficie y de sus relaciones con los restantes componentes del medio geográfico. Para que realmente estemos hablando sobre climatología en sí, necesitamos que estas observaciones sean practicadas durante muchos años, por lo menos 30 años. Y estas observaciones se van a realizar en las capas atmosféricas en inmediato contacto con la superficie terrestre. Del concepto de clima se desprenden algunos elementos que van a intervenir para conformarlo. Como elementos del clima nos vamos a encontrar como elementos principales a la temperatura, humedad, precipitaciones, presión y vientos. Pero también nos vamos a encontrar con diferentes factores que los van a determinar a estos elementos y que los pueden modificar. Dentro de los factores podemos encontrar la insolación, la latitud, la distancia al mar, la continentalidad, la altitud, el relieve, la orientación, el tipo de vegetación, o bien, inclusive en algún momento, alguno de los elementos actuar como agente modificador de otro de los elementos del clima. Para poder entender la interacción que existe entre los elementos y los factores, es necesario que nos vayamos haciendo la idea. Vamos a analizar en primer lugar desde el punto de vista térmico. Si nos ubicamos en la Tierra, nos centramos en el ecuador, observamos los trópicos, los polos, podemos decir que la temperatura a escala planetaria se ve modificada de la siguiente manera, donde vamos a encontrar las mayores temperaturas en las zonas cercanas al ecuador y de allí, a medida que avanzamos hacia los polos, la temperatura disminuye. Esto nos permite entender cómo el factor latitud puede modificar un elemento como la temperatura. De esta manera,
desde el punto de vista de la temperatura, podemos distinguir distintos tipos de clima. Ojo, debemos tener en cuenta que no solamente influye la temperatura, sino que hay otros factores que a su vez están actuando. Por eso, en el esquema de variación de la temperatura a escala planetaria, vemos identificados claramente distintas zonas climáticas. Una zona cálida en la región cercana al Ecuador, continuando por zonas templadas y luego frías en la región cercana a los polos. Pero si incorporamos otro elemento de variación, como pueden ser las precipitaciones, las cuales se van a ver modificadas por las porciones de tierra y de mar, como por las mismas variaciones de temperaturas, entre otras, podemos demarcar un perfil de precipitaciones con variaciones que van a escala planetaria, observando altas precipitaciones en la zona del Ecuador a los 0 grados, tanto en invierno como en verano, una región con ausencia o pocas precipitaciones, aproximadamente a los 30 grados de latitud, y luego nuevamente un aumento de precipitaciones alrededor de los 60 grados de latitud. También podemos ver en este gráfico cómo los vientos son originadores de las precipitaciones. Estos vientos, a su vez, originados por distintos centros de alta presión o anticiclónicos, que los observamos en el gráfico de abajo a la derecha, identificados con una A mayúscula, y que son los que nos están demarcando la dirección de los vientos que van a ser a su vez originadores de las lluvias. Esto nos va a permitir entender que muchos elementos en algún momento van a actuar como factor de modificación de otro elemento. Las mediciones de cada elemento se realizan en estaciones meteorológicas. Las estaciones meteorológicas pueden ser convencionales, cuando observamos los distintos instrumentos distribuidos a lo largo de toda la estación meteorológica y cuando el operador debe acudir a la misma en 3 horarios diarios a hacer las mediciones según corresponda, o bien automática, como la que está instalada en el campito experimental y que consta de sensores, ¿sí?, que detectan el elemento o la variación del elemento y los mismos van quedando registrados primero en una computadora y después simplemente es cuestión de descargarlos y ya poder hacer el análisis de los mismos. Estos datos que obtenemos de una estación meteorológica nos sirven tanto para determinar el estado reinante como el clima de un lugar. De allí surgen los conceptos de tiempo y clima. Entendemos por tiempo al estado atmosférico reinante durante un lapso por lo general breve o en un instante determinado, siempre vinculado al estado atmosférico transitorio, y clima como el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. De allí surgen los pronósticos a corto o mediano plazo, cuando nos referimos al tiempo, y el clima, donde ya caracterizamos el estado medio de la atmósfera, y estos datos nos permiten poder tomar determinaciones y caracterizar climáticamente un lugar y definir si un cultivo es apto o no para un determinado lugar. ¿Por qué? Porque conocemos las características climáticas que requiere el cultivo y las características que tiene el lugar. De los mapas de la República Argentina que observamos a la izquierda de la imagen, vemos la distribución de las temperaturas en el mapa de arriba y la distribución de las precipitaciones en el mapa de abajo para la República Argentina.
De la combinación de ambos podemos observar una clasificación climática vinculada con el tipo de paisaje que podemos encontrar en un lugar. Y así la denominación de los distintos tipos de clima, donde podemos encontrar diferentes características, desde la selva misionera, podemos encontrar un parque o bosque chaqueño, ver todo lo que es la característica del espinal, encontrar desiertos, semidesiertos, el pastizal pampeano, todos paisajes diferentes que de alguna manera nos van a estar determinando características propias del lugar y que de nosotros depende hacer lectura de este tipo de paisajes para su aplicación posterior en la agricultura. Otro sitio que también es de interés y con el que ustedes van a trabajar pertenece al INTA y la página es, o para poder localizarlo, www.siga2.inta.gov.ar. Allí van a encontrar diferentes estaciones meteorológicas a lo largo de toda la República Argentina, de las cuales el INTA va haciendo la recopilación de los datos. Y allí, una vez que ingresamos, poder pedir aquellos datos meteorológicos que van a ser de interés para el trabajo que ustedes quieran realizar. En algunos casos se pueden obtener datos para un mes, para un año, para 2, y a partir de esos datos que obtenemos, poder hacer el análisis de acuerdo a la necesidad que tengamos.